Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Giga Experimentos. Esta semana vamos a ver 3 trucos o cosas increíbles que puedes hacer con agua. Vamos con el vídeo. Y con el primero vamos a hacer una espiral que se mueve pues de una manera bastante limpia, con jabón. Pero primero tenemos que enderezar un alambre o un clip, por ejemplo, que es lo que yo he usado. Luego vamos a hacer la forma de la espiral, con unos alicates sale perfectamente, más o menos así nos vale. Ahí lo tenemos. Y ahora el siguiente paso, y muy importante, tenemos que impregnar o rascar un poquito de cera de vela en el alambre. Perfecto, así sobra. El siguiente paso, tenemos que poner un poquito de jabón líquido, un palillo y una especie de plataforma para dejar en suspensión el alambre. Ahí con mucho cuidado dejamos la espiral y vemos que por la tensión superficial del agua se mantiene a flote. Ahora en el centro de la espiral ponemos un poquito o una gotita de jabón líquido y vemos cómo empieza a girar. ¿Por qué? Porque la tensión superficial del agua es mayor que la del jabón. Por lo tanto, ¿qué hace este? Escapar por el único sitio que puede, por el extremo de la espiral, produciéndose ese efecto de rotación. Bueno, es un experimento súper chulo que nos vale perfectamente para el colegio o instituto, un proyecto de ciencias en toda regla. Vamos con el siguiente, que es un poquito más peligroso. Para él necesitaremos un vaso de tubo o alto, un poco de agua, más o menos 4/5 partes, echamos dentro, y unas bengalas, de estas que podemos comprar para fiestas de cumpleaños o Navidad. Pues estas son las que necesitamos. Hacemos con un poquito de cinta adhesiva un paquetito con 4 de ellas. Podemos poner más, pero con 4 el efecto ya es bien visible. Y una vez que esté hecho el paquetito, encendemos y sumergimos. ¿Qué va a suceder? ¿Se apaga? Pues no, no se apaga. Se consumen dentro del agua, debajo de esta. ¿Por qué? Porque la cinta adhesiva ha formado una cámara de aire, la cual hace posible que se consuma dentro del agua. Vamos a ver el siguiente truco increíble. Estos son fichas de damas que hemos pintado de color rojo para hacerlo más vistoso, pero el color es lo de menos. Vemos que tienen dentro todas las fichas un imán que sirve para que se queden pegadas al tablero y no se muevan, pero vamos a usarlas para hacerlas flotar. Sí, ellas flotan y tú también flotarás. Pero bueno, vamos a ir colocándolas y a ver qué sucede. Inicialmente vemos que se empiezan a desplazar o a huir unas de otras, pero no lo hacen de una manera aleatoria o desordenada, sino que llevan un patrón. De hecho, dejan el mismo espacio unas de otras, ya que todas tienen la misma fuerza en su campo magnético, tienen que guardar un equilibrio. ¿Y qué pasa cuando dejamos una en medio? Pues ahí está, también se centra, deja mismo espacio en todas las direcciones, y cuantas más pongamos, pues se van haciendo distintos patrones, todos guardando, como hemos dicho, el mismo principio, que es el de dejar la misma distancia unas de otras y mantenerse en equilibrio magnético. Y recuerda pasarte por la Llega tienda, te dejo en la descripción del vídeo el enlace porque hay súper ofertas de muchas tiendas. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.